Todo un país sin electricidad, casas sin luz, semáforos fuera de servicio, emergencias saturadas, colapso en las carreteras y transportes ferroviarios parados en mitad de las vías con pasajeros sin más alternativa que hacer el recorrido a pie. Nuestro Barra Libre de hoy lo vamos a dedicar en exclusiva a analizar la situación de caos que se vivió ayer en nuestro país. Ayer se produjo un episodio sin precedentes en España y aún se descarta el ciberataque como causa del apagón. Ayer la radio volvió a ser nuestra mejor aliada y vivimos una jornada histórica en la que una vez más destacó el civismo y el buen humor de los españoles. Un apagón generalizado que dejó sin luz a todo el país durante más de 8 horas, algo que según el Gobierno y Red Eléctrica era imposible que ocurriera. Y no solo vivimos un apagón eléctrico, sino también informativo, durante una buena parte del día, y es que Pedro Sánchez no compareció hasta cerca de las 6 de la tarde. Y para analizar las causas y las consecuencias de todo ello, tenemos con nosotros al director de Voz Populi, Manuel Marín, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Y al otro lado tenemos a Alejandro Vara, jefe de opinión de la casa. ¿Qué tal, Gracias Susana? ¿Cómo a estamos? ambos por estar aquí. Gracias. La primera pregunta que me viene, y supongo que como el resto de españoles, es ¿qué pasó ayer? Pues que hicimos un ridículo histórico, espantoso, una pérdida reputacional enorme. De alguna manera, el hazmerreír de muchos países. Y lo cierto es que hoy, pues 30 horas después, ahora que estamos 30 horas después, no lo sabemos. No sabemos exactamente qué ha pasado porque el Gobierno de la Nación no nos ha dado una explicación mínimamente plausible. Yo he escuchado al presidente del Gobierno hablar de desinformación y de bulos, lo cual en él es un oxímoron, es decir, no cabe mayor contradicción que Sánchez te hable o te diga que cuidado con la desinformación. Pero lo que hay que hacerse es 5 preguntas que yo de momento sigo sin ver contestadas. 1. ¿Por qué Red Eléctrica nos habla de un problema de generación y Sánchez no, en absoluto? 2. ¿Por qué Red Eléctrica descarta un ciberataque y Sánchez ayer lo sugirió, hoy de manera reiterada mantiene esa teoría? ¿Por qué? ¿Por qué uno sí y el otro no? ¿Por qué Sánchez hoy nos dice que va a exigir responsabilidades a los operadores privados y por qué no ofrece ningún tipo de responsabilidades a los operadores públicos, al propio Gobierno, a la propia Red Eléctrica? Ahí no se van a depurar responsabilidades. 4. ¿Por qué tardó más de 12 horas en autorizar, en reconocer el estado de emergencia para hasta 9 autonomías que lo solicitaron? ¿Y por qué este nuevo ataque ideológico completamente político a las nucleares, diciendo que son un problema en contra del criterio de expertos y en contra de la propia lógica que establece que las nucleares para episodios como el de ayer son útiles? Y una conclusión: si no hubo un sabotaje, si no hubo un ataque, si no hubo una avería, lo que tengo claro es que hubo improvisación, hubo incompetencia, tanto en la gestión política de esta crisis, como en la gestión de comunicación a los españoles. Yo justo iba a ir a la parte de por qué se hizo tan tarde, se reaccionó tan tarde y por qué sin explicaciones. Bueno, es que, vamos a ver, el apagón de Sánchez ha encendido a los españoles, les ha encendido y los ha incendiado, porque lo que no se puede es tomar el pelo a la gente cuando está sufriendo, cuando lo está pasando tan mal, cuando estamos hablando de posiblemente las 10 horas más angustiosas que ha vivido este país con un asunto que evidentemente puedes decir es sobrevenido. Bueno, también hay que ver si se puede prevenir o no se puede prevenir, pero sí que se podían haber habilitado determinadas respuestas. La primera, informar, pensar en la gente, decir lo que tienen que hacer. La gente estuvo 6 horas sin tener ni idea qué es lo que tenía que hacer, nadie les dijo nada. La gente se buscaba la vida, es verdad. Ejemplo de civismo como pocos, eso es cierto, pero que el presidente del Gobierno sale a las 6 y ha dicho hoy, 24 horas después, que es que no hay que tomarse las cosas con prisa, hay que tomárselas con calma. Pero qué prisa, si usted cuando sale 6 horas después no aporta nada de información, dice, si nos hubiera dicho la verdad de lo ocurrido o las claves de qué había pasado, pero es que no dijo nada tampoco a las 11 de la noche, y ha salido 24 horas después para decir prácticamente lo que ha dicho Manuel, señalar culpables y decir, yo no he sido y hay
una serie de culpables. Esto es tomarle el pelo a la gente en una situación que hay gente que lo estaba pasando mal en los hospitales, padres que estaban angustiados buscando la forma de llegar para recoger a sus hijos. Ya no te digo la gente que estuvo atascada o secuestrada en los trenes, atrapada en los ascensores. Fue un día de catástrofe absoluta, y la reacción de Pedro Sánchez y la del gobierno. ¿Por qué no sale el ministro del Interior 2 horas después a decir, oiga, población, tenemos esto que nos está pasando y hay que hacer esto y esto y esto? ¿Por qué no salió Óscar Puente? Fundamental el tema del transporte público. No salió nadie, acobardaos. Y cuando sale Pedro Sánchez está como titubeando, no sabía ni qué decir, mejor no haber salido, la verdad, pero tenía que haber tenido una respuesta muchísimo más rápida. Ha sido una burla al pueblo español, una burla que estoy convencido que el pueblo español toma nota de esa jornada negra. De hecho, una de las personas más señaladas es Beatriz Corredor, que es la presidenta de Red Eléctrica. ¿Qué va a pasar ahora con ella y con esos más de 500.000 millones de sueldo público que tiene? No, 500.000 millones no. O sea, 500.000 euros, perdón. Me parece demasiado. Incluso ya era mucho, pero para un sueldo no público, era ¿no? tanto. Incluso para un sueldo público como el de ella. Bueno, es una de las grandes incógnitas que hay en todo esto. Tenemos una presidenta de Red Eléctrica, que es una empresa participada por la SEPI, por el Estado en su mayoría. Tenemos el sueldo más alto de los sueldos públicos en España, es exactamente el del presidente, en este caso presidenta de Red Eléctrica, y ausente por completo, desconocemos cómo es su cara, cómo es su voz, qué es lo que nos tiene que decir y qué responsabilidades. Sabemos por el presidente del gobierno que ha estado en una reunión hasta muy altas horas de la madrugada con el propio presidente del gobierno. Sabemos que el presidente del gobierno está de alguna manera exculpando la gestión política que ella hace, porque esto es un cargo político. Ella fue ministra de Rodríguez Zapatero y está ahí puesta, y lo que vemos es a un señor, con todo el respeto, portavoz de Red Eléctrica, decirnos que hay un problema de generación, pero no sabemos nada más. Nadie ha dado una explicación. Hay un debate público con la energía fotovoltaica, hay un debate público con las nucleares, hay un debate público sobre si esto es una cuestión, ha sido una cuestión de oferta o ha sido una cuestión de demanda de energía eléctrica. ¿Qué es lo que ha causado esto? La máxima responsable de esa empresa no nos lo puede explicar. A mí todo esto me empieza a sonar a protección de un cargo político, y abona esa teoría y esa tesis lo que ha hecho hoy el presidente del gobierno, de apuntar directamente contra los que él llama operadores privados, contra las eléctricas, las multinacionales. Y eso, desde luego, que no tengamos una sola información de la presidenta por su propia boca, de la investigación interna que hayan abierto, de todas las horas que deben llevar trabajando con todo este asunto, llama la atención. Me parece otro agujero negro dentro del inmenso agujero negro en que se ha convertido España en las últimas 30 horas. Yo creo que dentro de todos los desastres que perpetró el gobierno a lo largo de esta jornada tenebrosa e inquietante y peligrosa, yo creo que la escapada, la visita, no se sabe muy bien qué fueron a hacer a las 12:30 de la noche Pedro Sánchez con sus dos vicepresidentas, que, quitando a Pedro Sánchez, que salió 2 veces para no decir nada, que no sabemos muy bien qué fue a ver a Red Eléctrica para hablar con la señora Corredor. Yo pensé anoche, en mi inocencia, es que la van a cesar. Estos se han plantificado allí y le van a decir, mira Beatriz, o sea, tú tienes idea del tema energético como yo del folclore checoslovaco, o sea, no tienes ni idea, de modo que lo hemos intentado, te hemos pagado muy bien, pero ya va siendo hora de que te vayas a casa. Pero no, parece que, tal y como cuenta Manuel, es verdad que ha salido el presidente directamente a reforzarla, directamente a decir que no tienen culpa de nada, por lo tanto, cabe pensar que la vamos a seguir soportando después de la catástrofe, soportándola al frente de una, ya hemos visto que estamos hablando de ninguna tontería, que Red Eléctrica es fundamental, clave. Si alguien cree en el futuro energético de este país, algo tendrá que hacer con Red Eléctrica y con Beatriz Corredor antes que con nadie. Y seguimos con el análisis, esta vez desde el punto de vista de las eléctricas, y para ello tenemos a nuestro compañero Carlos Cózar, bienvenido, que sabe mucho del tema. Siguiendo con la pregunta que les hacía antes a Alejandro y a Manuel, ¿qué va a pasar ahora con Red Eléctrica? ¿Podemos seguir confiando en ella?
debemos confiar en Red Eléctrica porque si no, mal vamos. O sea, ahora mismo queda un periodo de análisis, un periodo en el que los técnicos van a enviar toda la información posible. Hoy ya Red Eléctrica ha ido dando alguna pista sobre lo que está pasando. Lo que sí debemos exigir a Red Eléctrica es cumplir con las inversiones que tanto tiempo lleva el sector energético pidiendo para que esto no pase, algo que parecía impensable hasta hace nada. ¿Tienen las nucleares algo que ver con el apagón, como sugiere Sánchez? No. De hecho, yo creo que Pedro Sánchez ha atacado muy duramente hoy al sector energético. De hecho, las centrales nucleares, gracias a ellas, pudieron que nosotros durante toda la tarde-noche pudiésemos tener energía porque fueron una de las partícipes de esa reactivación después del shock eléctrico que hubo en España a las 12:30 del mediodía. A ver, es evidente el proceso por el que atraviesa Sánchez cuando hay que gestionar una crisis. No es la primera vez que lo hace. Se busca demonizar a alguien y sacarle, extraerle un factor ideológico que le permita tener ante su parroquia, ante su público, ante el ciudadano, el argumento necesario para distinguir en eso quién tiene la culpa y quién no la tiene. Nunca la tiene el gobierno, nunca la tiene una empresa pública, nunca la tiene absolutamente nadie. ¿A quién hay que demonizar? ¿A quién hay que criminalizar? Hay que criminalizar a las nucleares. ¿Por qué? Porque forma parte de esa especie de iconografía de la izquierda en la que diabolizan nuestra realidad y van en contra de todo criterio de medioambiental y de transición ecológica y toda esta enorme palabrería que ha descubierto la izquierda como un talismán en el discurso político. Yo no entiendo muy bien por qué hoy el presidente del gobierno ha entrado en ese juego. Es decir, quizás no sea día para plantearse un ataque a las eléctricas y para no reivindicar una cultura antinuclear. Quizá era el día más de ser prudente, de estar callado, de pedir disculpas a los ciudadanos por muchas cosas que están ocurriendo y no alertarlos. Tú te coges el mensaje de hoy de Sánchez y es: oiga, créanme a mí, no crean en los bulos ni en la mala información. 2. Las eléctricas son malas, las nucleares son pésimas y a partir de aquí no queremos que se repita. Red Eléctrica es un organismo que hace exactamente 19 o 20 días dijo públicamente que esto no podía ocurrir en España, que era impensable que esto ocurriese en España. Hemos visto algún vídeo del propio presidente del gobierno diciendo que es impensable que hubiera un apagón en España. Lo ha habido. Y ha habido 12 horas que yo comprendo que son caóticas, que no se puede de repente coordinar a 45, 48 millones de españoles. Los españoles han dado una demostración de civismo social, de educación, de criterio, de saber estar, casi como en la Edad Media, saber estar. Yo al gobierno ayer a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche, con tardanza, porque siempre aparece una hora después de lo que cita a los medios de comunicación y a la ciudadanía, a sus grandes homilías, y esta mañana, y coges las 3 declaraciones y ves una serie de contradicciones enormes. Yo no sé qué es lo que tiene que hacer o cuál es el presente ahora mismo de Red Eléctrica. Lo que sé es que el gobierno ha gestionado este episodio de una manera patética. Yo creo que él ha centrado el tiro en las eléctricas y lo ha hecho muy mal, muy pésimamente, porque ni Endesa, ni Iberdrola, ni otras decenas de empresas que dan energía a España y que están invirtiendo miles de millones año a año en algo que España presume que son las renovables, pues echa la culpa en un momento tan delicado. Al empedrado. Sí, yo creo que se ha confundido completamente y que bueno, era el día de atacar al sector privado, echar balones fuera y yo creo que le va a costar mucho volver a ganarse la confianza con los empresarios energéticos que en la guerra de Ucrania ya está muy erosionada y que durante estos 2 años se logró encauzar. Yo creo que es una losa que no ha medido bien Pedro Sánchez y el gobierno.
Sánchez hablaba ayer en las comparecencias que decís que dio durante la tarde de una oscilación eléctrica. ¿Qué significa esto y realmente creéis que ha sido la causa del apagón? Sí, o sea, hubo una oscilación eléctrica. Una oscilación eléctrica es que la oferta y la demanda no casan del todo. Para que nosotros nos hagamos una idea, suele haber siempre un poquito más de demanda que de oferta, porque si no nos quedaríamos cortos, pero fue lo que pasó. Lo que pasa es que Pedro Sánchez también ayer, a primera hora, bueno, en su primera comparecencia, dice que hubo una oscilación de la demanda, una caída de demanda, y no fue así, ha sido de oferta. Entonces sí que es cierto que lo que dice Pedro Sánchez, que hubo una oscilación, pero él se confundió o no sabemos muy bien por qué dijo, no sabemos muy bien, con tan poca información que había a esas horas, por qué dijo de la demanda, que es, para hacernos una idea, que todas las empresas, todos nuestros hogares dijéramos que no queremos esa energía, cuando es algo que no pasaba, porque era un día laborable y no había ningún tipo de problema para que los españoles y las empresas dijeran que no querían esa energía. Yo no sé si hubo una oscilación eléctrica o no, ni soy un experto como Carlos en todo el tema energético. Lo que sé es que lo que hubo es una oscilación política. Entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche dio dos versiones un poco diferentes sobre lo que había pasado, sin aclarar nada. Y hoy, incluso hoy esta mañana, ya más en frío, después de comparecer tras el Consejo de Ministros, ha dado incluso hasta terceras versiones de lo que ha ocurrido, ¿no? Eso es lo que yo considero una oscilación, y lo considero además una falta de respeto al ciudadano. Es incomprensible que un gobierno en este tipo de episodios, que bueno, no han sido una catástrofe, pero lo decía antes Alejandro Vara, mucha gente lo ha pasado mal, mucha gente ha vivido episodios, y todos conocemos algún caso en nuestro entorno, alguna persona mayor, alguien enfermo que necesitaba atención. Sí, el país colapsó. La percepción de aislamiento, la percepción de debilidad y de vulnerables, ¿no?, que se nos transmitió ayer, no puede ser tomado a la ligera por el presidente del gobierno. No puede ser tomado a la ligera. Ataque a las multinacionales, ataque a las nucleares. Diga, es que esto no es así, no debería ser así. Y desde esa perspectiva creo que es otra lección más, después de la pandemia, después de otras catástrofes como la Dana. Es un tercer episodio en el que creo que el gobierno no está a la altura. Esperemos que no se produzcan más casos como este. Hasta aquí la actualidad del momento. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer teneros con nosotros. Y a ustedes les esperamos en la próxima edición de Barra Libre, y les invitamos a que sigan la información de Voz Populi en las redes y en nuestra web. Gracias por seguirnos desde sus pantallas.